principalmente quería saber cómo es que nace la iniciativa. Bueno, gracias Angélica por la entrevista y por contactarnos. Bueno, mi nombre es Daniela López y yo estoy a cargo de coordinar la estrategia, bueno, el eje de información y alerta temprana. Formalmente este eje tiene su origen en el decreto legislativo 1489, ¿no? Que es el que nos da todo el marco institucional, por así llamarle, de nuestras actividades en el marco de la emergencia, en la pandemia. Sin embargo, nosotros empezamos a hacer actividades desde el mismo 15 de marzo en que se declara el estado de emergencia y porque ya sabíamos que esta situación se estaba poniendo complicada desde ahí, ¿no? Entonces, el decreto legislativo, que justo ahorita quiero citarte, digamos, la fecha exacta como para contarte cómo nace esto. El decreto legislativo 1489 se aprueba, si mal no recuerdo, bueno, aquí estoy tratando de abrir el documento para poder encargar, en junio, y nosotros ya, bueno, como te decía, venimos haciendo actividades desde el 15 de marzo. ¿Qué fue lo primero que hicimos, no? Dada la situación y teniendo además como principal región, por ser la región más diversa y más grande, Loreto, ponernos en contacto muy rápidamente con la Dirección Regional de Salud de Loreto, porque ellos ya tenían un sistema para ir identificando alertas que se llaman notietnias, de pueblos indígenas en Loreto, porque la situación de salud en los pueblos indígenas siempre necesitamos estar al tanto y necesitamos estar alertas sobre la situación de salud. Hay, por ejemplo, situaciones como derrame de petróleo u otros en los que antes de la pandemia siempre hemos tenido que estar muy alertas. Por eso es que existe esta plataforma y ahora esta plataforma se convirtió completamente al tema del seguimiento del COVID y ahí empezamos a trabajar de la mano con Loreto, ¿no? Y ahí también es donde se identifica que si bien habían ya mensajes traducidos sobre cuidados de la salud en general, teníamos que generar mensajes específicos sobre el COVID, siendo en general una enfermedad nueva que se conocía poco y que generaba además tanta incertidumbre. Entonces, la incertidumbre crece si es que la información no llega en tu lengua o es muy técnica, con palabras como desinfectar o cosas así que a veces no se entiende, o usos como lejía, alcohol, y no son de repente muy accesibles para los pueblos indígenas. Fue urgente el tema de la traducción en lenguas y la adecuación. La fecha exacta es el 10 de mayo del decreto legislativo. El 10 de mayo, que ahí es donde ya se formaliza, digamos, el trabajo que veníamos haciendo desde el 15 de marzo, ¿no? Ah, ya, perfecto. Y entonces, ¿me podrías comentar cuáles fueron las principales o los principales retos que encontraron al inicio y durante el desarrollo de la iniciativa? Bueno, al inicio, como te decía, el factor de la adecuación, ¿no? Nosotros cuando hacemos nuestro trabajo en general, cuando vemos apoyo para traducir, siempre mencionamos que es traducción e interpretación, porque las lenguas indígenas no tienen esta posibilidad de hacer la traducción palabra a palabra exacta. Se tiene que hacer toda una interpretación y se tiene que conocer además el contexto de los pueblos y de la lengua en la que se traduce, porque una palabra puede tener distintos significados. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, caja, ¿no? Cuando a veces se pone la mención caja, cuando es una caja para pagar, pero ¿no? ¿Cómo haces la diferencia si se trata de una caja para guardar cosas o de una caja en donde vas a hacer un pago? Entonces, esos pequeños detalles hacen referencia a la adecuación y al proceso mismo de interpretación, que es cuando uno le explica a alguien más, quizá ya vía remota o presencialmente, lo que otra persona quiere decir. Entonces dijimos, no, aquí es clave el tema de la adecuación, no es solamente traducir, sino ver que las palabras se entiendan. Y ahí estuvo el principal reto, ¿no? Empezar a adecuar las medidas de higiene, de correcto lavado de manos, de correcto uso de mascarillas y otros materiales y mensajes que han tenido que ser específicos para los pueblos indígenas, como el protocolo que sacamos para el proceso de entrega de bienes y alimentos, ¿no? Se les entregaban muchas canastas y en el afán de apoyarlos les trasladan el virus, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde recibir? No permitir que más personas entren a la comunidad, entre otros, ¿no? Perfecto. Entonces, principalmente el reto fue poder entender
y el contexto en el que se desarrollan las palabras y la cultura de cada una de todas las etnias, por así decirlo, de la selva. Alrededor de cuántos profesionales trabajan en esta iniciativa? Claro, nosotros, bueno, más que entender como tal, porque al ser somos un equipo de expertos en temas de pueblos indígenas, el entendimiento sobre los contextos existe, sino era más bien lograr la adecuación y la forma de hacer llegar un mensaje sin generar pánico, miedo, pero sí una sensación de alerta, de estar alerta y de cuidado y de precaución, ¿no? Porque lamentablemente cuando la información se traslada en otra lengua o a través de medios y canales que son complejos, hay radios locales que no llegan a todas las zonas, tenemos que ver la forma del perifoneo, el uso de altoparlantes, entre otros, ahí se puede generar pánico y no es el objetivo. Creo que en eso se resumiría el tema del reto. Y nosotros en el ministerio al inicio de la emergencia, como casi todo el Estado, no es que teníamos programado hacer todos los materiales que hicimos, ¿no? Y se tuvieron que cambiar los planes operativos institucionales, que eso fue parte de lo que se hizo en todas las instituciones públicas y recién ahora nos han habilitado la contratación de personal específico para ver esto, pero desde el inicio el mismo equipo contratado por el viceministerio, incluidos los directores de línea, los mismos directores generales, especialistas que quizá veían otros temas, pero tuvieron que cambiar sus funciones para atender la emergencia. Fuimos un equipo como de 5 personas, ¿no? Que hacían diversas cosas, pero todos nos abocamos a esto. Y ya con el decreto legislativo que se aprobó el 10 de mayo, se habilitó también una transferencia de presupuesto, que se habilitó recién en junio. El MEF recién la trasladó en junio y con eso es que se pudo contratar ya un equipo específico. Actualmente lo vemos de forma concreta 3 personas y se involucran otras direcciones ya en el marco de sus funciones, como es la Dirección de Lenguas Indígenas, donde el director es Gerardo García, y también está el apoyo de toda la Central de Intérpretes y Traductores, el CIT, que cuenta a la fecha con 7 traductores de planta, ¿no? 3 variedades del quechua, quechua Cusco Collao, quechua Ancash y quechua Chanca, Aymara, Ayánica, Shipibo y Aguajó. Wow. Y entonces, ¿cómo es que funciona? Entiendo que no hay un organigrama, por ejemplo, respecto al programa, no se maneja, pero ¿cómo han estructurado su organización? Claro, esto entonces surge en el marco de la emergencia y ya con todos en cuarentena, ya sabíamos además la necesidad de que se tenían que sacar materiales para el coronavirus, pero surge por la emergencia. Si quisiéramos, evidentemente, que a futuro esto también se institucionalice, tenga ya más sostenibilidad en el tiempo, pero ahora funciona para la emergencia. Entonces, la organización interna que tenemos es a través del servicio que yo doy al ministerio, que es el de la coordinación del eje de información y alerta. Coordino con el director de lenguas indígenas, con la directora general de Ciudadanía Intercultural, y hay 2 personas que me apoyan directamente. Alguien que se encarga de todo el proceso de adecuación de materiales. Luego, alguien que se encarga del proceso de la sistematización, porque por cada lengua tenemos que ver en qué etapa está, si está traducido, si está editado, si está diagramado, si está difundido y en cuántas redes se difundió. No tenemos toda una matriz de seguimiento y monitoreo. Y después de la adecuación se generan unas fichas de solicitud de traducción y se pasa la solicitud al director de lenguas indígenas, quien a su vez lo pasa a quien coordina la central de intérpretes y traductores. Se envía a los encargados de cada lengua y ellos en un plazo de aproximadamente 3 o 5 días nos envían la versión traducida escrita. Si se pide locución, entonces también se envía la versión traducida escrita y la locución en MP4, ¿no? Todo por correo. Si se ha solicitado también la producción, es decir, la cuña final que dice Gobierno del Perú, el Perú Primero y cualquier otra producción adicional, se coordina con la coordinadora de comunicaciones del viceministerio para que envíe a la Oficina General de Comunicaciones y ellos se encargan de hacer la edición final. Con el material editado y habiendo comprobado nosotros que la edición es correcta, que se escucha todo bien, se inicia el proceso de difusión. Tenemos, por ejemplo, un proyecto en curso con Naciones Unidas que nos apoya en la difusión en radios locales de 4 regiones y también nosotros estamos en proceso de hacer contrato para pago de pautas en radios locales.
¿Y en qué lugares estratégicos, perdón, se ha optado por empezar a atacar con estas acciones? Bueno, nosotros en general al inicio, como te dije, empezamos con Loreto por ser la zona más álgida, donde la enfermedad se propagó muy rápido, pero tenemos 13 regiones priorizadas, ¿no? Y que también están en el marco de este decreto legislativo. Específicamente son San Martín, Ayacucho, Junín, Puno, Madre de Dios, Apurímac, Loreto, Pasco, Ucayali, Huánuco, Cusco, Amazonas y Lima como centro de operaciones, ¿no? Y también para hacer el seguimiento de la población indígena que se había quedado aquí en la cuarentena y tenía que regresar a su lugar de origen. Entonces, para ellos también se hizo materiales específicos. Esas son como nuestras 13 regiones priorizadas y están priorizadas además porque ahí es donde está la mayor cantidad de población indígena a nivel nacional o población que tiene como lengua materna una lengua indígena. Entiendo. Y en todo caso, los líderes de estas comunidades, ¿cómo es que se dio la comunicación con ellos? ¿En algún momento se dio o se pretende hacer? Sí, sí, hemos coordinado, tenemos, bueno, además de espacios de diálogo formales, como es el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, el GTPI, se establecieron hasta 3 GTPIs virtuales en el marco de la emergencia. También se ha coordinado directamente con el equipo de comunicaciones de AIDCEP nacional y con Orpio, por ejemplo, que es base de AIDCEP, a quienes los hemos apoyado en el proceso de traducción y producción de unos materiales que hicieron también para los líderes de sus federaciones base. Y también los últimos materiales que hemos sacado han sido validados con el equipo de comunicaciones de CONAP. Eso por el lado de las organizaciones de la Amazonía y por el lado de las organizaciones andinas. Hemos coordinado con ellos para el seguimiento de población que pueda estar enferma de COVID y ellas nos apoyan en brindarnos esos contactos y el tema, y por qué hacemos estos contactos, porque es otro canal de comunicación, otra vía de difusión. Hacemos las llamadas diarias a distintas comunidades y tenemos un reporte de seguimiento y monitoreo de casos y a cada persona a la que llamamos le decimos a través de la llamada el contenido del audio. En algunos casos se envía este audio por WhatsApp a los líderes o a los comuneros el audio traducido en lenguas o se traslada la información a mensajes de texto para las zonas en donde no llega el internet. También se envía por correo electrónico porque algunos líderes bajan a la ciudad y luego descargan la información en el correo. Y también se ha enviado a los jueces de paz a nivel nacional para que ellos lo puedan colocar en los altoparlantes que utilizan, ¿no? Y principalmente, ¿cuál ha sido el mecanismo de medición del éxito, en todo caso del alcance de la iniciativa? Bueno, a la fecha, como te digo, tenemos todo un sistema de seguimiento y monitoreo que nos permite saber en cuántas lenguas vamos traduciendo materiales y cuántos materiales hemos hecho, ¿no? Un resumen que tenemos a la fecha es de 53 materiales, entre materiales hechos por el Ministerio de Cultura y otros hechos en apoyo a otros sectores. Por ejemplo, se hizo materiales para apoyar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en difundir información en quechua para zona andina sobre el impacto de las antenas con el tema del COVID, porque se pensó que las antenas podían tener una relación con el COVID, todo este tema de las antenas 5G, y estaban en algunas comunidades quemando las antenas y eso afectaba el desarrollo del plan de Aprendo en Casa. Entonces se hizo esta comunicación para darle calma a la población y para explicar que no había relación y se apoyó en adecuar esos textos y en traducirlos posteriormente. También trabajamos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en material sobre violencia de género durante la cuarentena que se difundió en distintos centros comerciales, centros de abasto. Eso también lo traducimos a 7 lenguas, lo tradujimos a 7 lenguas y eh, con otros sectores, bueno, con ONAJUP, que son el Poder Judicial encargados del tema de los jueces de paz, también apoyamos ahí traducción, con el Ministerio de Energía y Minas, y bueno, hay una serie de sectores. Entonces, en suma, hemos llegado a la fecha a tener 53 materiales. También ahora estamos apoyando uno sobre las y friajes con INDECI. Y en total hemos llegado a traducir, tenemos materiales, al menos un material en 33 lenguas de las 48 que existen. Y es así como vamos midiendo el éxito, por el número de instituciones, por el número de materiales y por el número de lenguas. Y con eso hemos calculado que podemos llegar hasta el 90% del total de la población indígena. Perfecto, entonces sería una expectativa poder llegar al 90%.
de la población indígena. Actualmente llegamos al 90% y el objetivo es llegar al 100%. Respecto a las expectativas generales que tienes en torno a esta iniciativa, ¿cómo la describirías? Bueno, la principal expectativa es que lo que te comentaba de la sostenibilidad post pandemia, ¿no? La pandemia en general, no solamente a nosotros, sino a distintas instituciones del sector público, nos ha dejado grandes lecciones, pero también nos abre grandes oportunidades para agilizar nuestros procesos, para llegar mejor a la población, a los ciudadanos que son para quienes nosotros trabajamos, y para brindar información más sencilla, ¿no? Más sencilla, más adecuada y en tiempo real. La emergencia entonces también nos ha hecho poner el 200% de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Así que la idea es que este programa de lenguas, entendido como parte del eje de información y alerta temprana, tenga sostenibilidad después de la pandemia para no romper los nexos y lazos de confianza que ya hemos establecido con líderes indígenas y también con autoridades regionales y locales. Sí, que de hecho debe haber sido bastante difícil el simple hecho de ubicarlos en primer lugar. Entonces, para resumir, son 5 personas en este trabajo específicamente, son 5 especialistas. El sumo son los traductores. Claro, éramos 5 al inicio, ¿no? Pero ahora, digamos, sumando, soy yo coordinando la estrategia, una persona viendo el tema de la adecuación, otra persona apoyando como de asistente en el tema de la sistematización de un poco los productos que te he comentado. Y después está o sea, somos 3 que nos dedicamos al 100% a esto, y está la coordinación con otras áreas, ¿no? La coordinación con el director de lenguas indígenas, que este es uno de los temas que atiende a través de la central de intérpretes y traductores, que tiene 7 traductores. Está la coordinación con el equipo con la coordinadora de comunicaciones de todo el viceministerio, que se encarga de enviar solicitudes de producción a la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y debajo de estas 3 personas que están a la cabeza, como en las que estás incluida tú, te quería preguntar cuántas personas, alrededor de cuántas personas hay trabajando en la parte práctica, por ejemplo. Ustedes son parte estratégica y en la parte práctica más o menos, ¿cuánto personal cuenta en esta iniciativa? Lo que te he comentado, eso somos todos, ¿no? O sea, nosotras 3, o sea, yo y las otras 2 personas que me apoyan, somos las que hacemos todo. Y ¿En serio? Wow. yo me encargo de hacer la coordinación con Gerardo, y obviamente los 7 traductores hacen las traducciones y nos la mandan, pero hablar con cada sector, decirle qué necesita que se traduzca, cómo, la adecuación, la sistematización, el dato a dato, el caso a caso, ahí somos 3. Lo demás es la coordinación con Gerardo y sus 7 traductores, que es el director de lenguas, y con Paola Placido, que es la coordinadora de comunicaciones para cuando tenemos que hacer producciones, ¿no? Allá en la parte comunicativa, por ejemplo, de la diagramación y el diseño de los materiales, Eso es sí, ella, lo ve la Oficina General de Comunicaciones, pero no del ministerio. sí, no siempre, digamos, Mm. como lo que pasó con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Nos dijo, traduzcan estos 7 guiones. Y se hicieron la traducción de los 7 guiones a 7 lenguas, ¿no? O sea, 7 por 7 materiales, los 49. Entonces, se hizo todo eso. En esa traducción nos dijeron solo locución y no producción. O sea, la producción la hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones y nosotros no. Y ellos le ponen su cuña y le ponen su sonido de fondo, eso ya no nos encargamos. Cuando sí a veces nos dicen, por favor, apóyennos con la producción, ahí puede demorar un poco más, pero la mayoría de veces la producción la hacemos cuando el material es de cultura, ¿no? Claro, y en total son 53 productos. Con productos te refieres a afiches, con los microprogramas. Sí. ¿En Entonces, cuántos son? el detalle es afiches 18 traducidos a 33 lenguas, spots radiales 11 traducidos a 33 lenguas, spots radiales específicos para comunidades 3 traducidos a 21 lenguas, microprogramas de preguntas frecuentes sobre el coronavirus 2 traducidos a 21 lenguas, videos 5 traducidos a 21 lenguas, videos y spots de radio como un video específico que tenía el logo general de la campaña, que era no permitas que el coronavirus ingrese a tu comunidad, 1 traducido a 21 lenguas.
lenguas. Microprograma radial 9, traducidos a 21 lenguas. Cartilla 1, traducidos a 3 lenguas. Post de redes sociales 2, traducidos a 5 lenguas, pero esta será una infografía en particular. Y textos informativos a la fecha 1, traducido a 5 lenguas, ¿no? Es lo que hemos venido desarrollando hasta el momento. Perfecto. Finalmente te quería preguntar cómo ves la función de las redes sociales en el desarrollo de esta iniciativa. Bueno, las redes sociales nos han servido bastante. Nosotros hemos utilizado las redes del ministerio que como tal funcionan bien porque tienen bastante alcance, muchos seguidores, entonces sí, sí nos ha funcionado. También están las redes de las mismas direcciones desconcentradas de cultura que nos apoyan ahí en la difusión, pero lo que ha sido más efectivo han sido las comunicaciones directas, ¿no? Los envíos a través de WhatsApp, los envíos a través de mensajes de texto, porque a través de estas coordinaciones, por ejemplo, en algunos distritos hemos logrado que los audios se pasen en los camiones recolectores de basura en ciertos distritos. Entonces, eso es una llegada mucho más cercana, más potente a ciertas zonas, ¿no? Perfecto. En resumen, hay bastante hecho, pero aún también bastante por recorrer. Sí, sí, también hay varias cosas que queremos definitivamente seguir haciendo. El tema de la difusión es otro de los retos, ¿no? Por las brechas de Exacto. comunicación que existen y de distancias también. Perfecto. Yo te quería agradecer por tu tiempo y tu disponibilidad, de verdad. Ha sido bastante rápido, pero de hecho lo soy eficaz. No, Entonces, gracias a ti, porque estén muchísimas investigando de esto, nos sirve a nosotros un montón. muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y que tengas un buen día. Listo, Gracias. Angélica, gracias a ti y si necesitas cualquier información adicional me avisas a mi correo. Perfecto. Muchísimas gracias. Chao, Cuídate, chao. muchas gracias. Cuídate también.